Juanita, ¿lista? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. En la casa arreglamos. Listo. Amigos, ¿cómo están? Estamos en otro capítulo de En la casa arreglamos. Y hoy queremos desarrollar un tema que para nosotros los papás pues es como preocupante, porque uno siempre se estresa porque los hijos logren cosas, se vuelvan exitosos o se vuelvan, no sé, personas importantes, o que por lo menos tengan claro qué quieren ser. Y por eso esto se llama ser alguien en la vida, porque yo recuerdo que los papás de mi época, yo creo que todavía, cuando le dicen a los hijos, yo quiero que usted sea alguien en la vida, pues de alguna manera les están invalidando el libre desarrollo. Es decir, no vamos a entrar en formalismos sobre cada hogar, pero sí les vamos a contar desde nuestra experiencia cómo ha sido esta exploración de las dos hijas que yo tengo. Y para arrancar el capítulo de una vez, pues quisiera preguntarte, ¿tú qué quieres ser cuando grande? No sé. Es ¿Cómo que así? desde muy chiquita tengo muchas opciones de que no, pero quiero hacer esto y quiero hacer tal cosa. Quiero ser actriz, quiero ser cantante, quiero tocar música. Pero por lo que más me estoy guiando ahora es por mi amor a los animales. Creo que ya lo había hecho en otro capítulo y es ser veterinaria. ¿Y de dónde nace ese deseo de ser veterinaria? Creo que tomé como esa mentalidad cuando llegó Lupe. Como que después de unos años dije como, ay, yo quiero ser veterinaria. Creo que Lupe fue como mi inspiración. Lupe, que ya no está. Pero como desde muy chiquita siempre me han dicho que yo tengo una energía buena con los animales y yo siento eso, entonces sí, no sé. Sí, porque una vez te dieron piojitos. Eso es tener atracción con los... Te rapamos, no te rapamos, pero eso es tener feeling con los animales. Eso es aprovechar los talentos. El contexto de este capítulo es básicamente por lo que les decía, que los papás siempre tenemos como alguna especie de afán porque nuestros hijos lleguen muy lejos. Entonces siempre estamos recalcando, tú tienes que ser alguien, tú tienes que lograrlo. Y a veces esas expectativas son muy altas y de alguna manera bloquean ese libre desarrollo de lo que ellos en el fondo quieren. Yo tengo que contar que en mi caso yo encontré mi vocación de artista o de humorista por allá a los 27, 28, o sea, ya estaba muy viejo. Yo también quería ser, no sé, me imagino que los sueños normales de un pelado, quería ser músico, quería ser futbolista. Mi mamá siempre me dijo, usted va a ser un gran doctor, pero la medicina era una carrera imposible de pagar y pues para entrar a la nacional tampoco me alcanzaba el coeficiente intelectual. Entonces ese deseo que tenemos los papás de que nuestros hijos encuentren rápido su vocación, o por lo menos que cuando ya estén en el colegio o terminando el colegio ya tengan clara una carrera, a veces como que acelera de una manera innecesaria el proceso que debería ser 100% natural. Por eso el decirle a un hijo que quiero que sea alguien en la vida le genera una presión y a veces llegan a casos muy extremos. Y también esto está marcado porque en esa exploración, en esa búsqueda, pues los hijos buscan darle gusto a los papás por presión social o de la misma familia y muchas veces frustran sus propios sueños, sus propias pasiones. Yo para eso tendría que empezar. Tú tienes 14 años, ¿tú podrías saber ya para qué eres buena o en qué te destacas? ¿Como para mi futuro? O Para como ti, en... no, lo que conoces de ti hasta ahora. Creo que no es como algo que no, yo me destaco muy buena en las matemáticas, y creo que el algo que me destaco es aprender cosas muy rápido. O sea, tienes un talento para aprender. Eso es importantísimo porque eso te puede llevar muy lejos. Lo que te propongas lo puedes aprender y eso es importante. Estás en octavo, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de pensar en tu futuro ya? O sea, ¿algún día te has levantado como diciendo, creo que voy a estudiar tal cosa? Sí. ¿Y es veterinaria o qué Sí. es? Esa es la más clara. Sí. Tenemos veterinaria en la familia. Esto quiere decir que desde muy pequeñitos los niños vienen como con unos deseos y nosotros los papás pues tendríamos que ser una especie de guía en ese proceso, sin presionar, porque lo que les decía, la presión excesiva pues a veces hace que se frustren mucho más rápido y no encuentren su verdadera vocación. ¿Tú crees que la vocación es lo mismo que el talento? Cada uno tiene diferentes talentos y creo que pues hay gente en la que se enfoca en lo que más le gusta para su futuro, no sé, hay gente que es buena para dibujar, para pintar, se enfocan en eso. Otras que no,
que se enfocan en algo, no sé, que piensan más en su futuro, no, yo necesito ganar plata para tener tal cosa, pero son buenos también en otra cosa, no sé, en algo de deportes o algo así, entonces, no. Yo siento que si uno hace lo que a uno le sale y le nace bien, pues la recompensa económica vendrá de la mano de eso, ¿no? Si eres Sí, buena sí, en sí. algo y te destacas, alguien te comprará tu talento. ¿Has sentido en algún momento que tus papás, tu mamá, tu papá o tu hermana ponen presión y te han dicho, personalmente yo te he dicho, oye, tú deberías hacer tal cosa y tú te frustras o crees que eso genera una presión en ti? Presionen tal vez de será que sí o será que no. En el tema, en caso tuyo, de que siempre me has presionado de como, no, pero tú debes ser comediante, No es como, que debas, es que tienes el talento para hacer o comedia. actriz. Yo no sé qué, no, tú no quieres estudiar actuación y yo no sé qué, es como, me gusta, creo que es un talento mío, pero no es algo que yo quiera para mi futuro. Y en algún momento en esta exploración que has tenido de lo que te gusta, ¿tú dudas de tus capacidades? ¿Constantemente estás midiéndote como que yo no soy buena en tal cosa o algo así? Sí, ¿Pero surge de ti misma? Es decir, ¿tú misma te autoexiges? ¿O surge de que de pronto yo te esté no, diciendo, no, no, yo misma me autoexijo para ser mejor. ok, Pero sí. porque tengo que contarles, a manera de experiencia, que cuando Juanita llegó a su primer colegio, que no vamos a decir el nombre, saludos a Consuelito, la sentaron en una silla amarilla. ¿Recuerdas eso? ¿Y sabes por qué fue? Bueno, el caso es que la maestra que tenía en ese momento, yo no sabía, pero cuando nos llegó la notificación y nos dijeron, no, es que la niña fue... Ah, no, mentiras, ella llegó a la casa esa tarde y dijo, me pusieron en una silla amarilla. Y todos creíamos que era una silla pues como especial o de reconocimiento. Pues resulta que era que Juana tenía un proceso de aprendizaje diferente al de la mayoría de sus compañeros. Y sin querer, en ese colegio siempre nos hicieron dudar de tus capacidades, nos hicieron creer que Juana tenía un proceso de aprendizaje lento, cosa que fue cambiando también con el colegio al que entraste después, porque ahí empezaron a explorar otras de tus capacidades y hoy en día yo creería que tú eres una estudiante muy brillante y muy buena, pero eso surge de tu necesidad o de tu, digamos, tu grado de compromiso con el colegio. Tú eres buena porque tú te lo has propuesto. Pero ¿te sentiste frustrada muchas veces con algo de la academia, del colegio? Académico Sí, académicamente. como Como que no rendías, como que no podías. matemáticas. Bueno, matemáticas creo que es como el gran coco de la gran mayoría. Pero en el segundo colegio en el que entré, de hecho, la pedagogía es muy diferente y me enseñaron de esa forma y con eso aprendí. Y en el colegio que estás ahora, ¿cómo te sientes? Me siento bien, cómoda, porque pues mis compañeros, todo eso, pero a veces siento que los profesores como que van a toda. Entonces yo tengo una profesora aparte de matemáticas para ir a mi propio ritmo hasta adelantarme y mejor. Y ahí es donde creo que entramos los papás a que ese proceso tenga digamos, el desarrollo necesario. No todos los niños, yo soy licenciado en lenguas modernas y entiendo perfectamente que cada niño, cada estudiante es un universo diferente y que no podemos generalizar ni sus capacidades ni sus procesos cognitivos. Entonces nos queda a nosotros como papás una tarea de encontrar el espacio adecuado para que ellos desarrollen todo lo que tienen en ese cerebro, que para mi sorpresa, porque veníamos de un colegio donde nos decían, es que Juanita no rinde, es que Juanita tiene problemas de aprendizaje, y resulta que no tenía problemas de aprendizaje, necesitaba que la metodología se adaptara de alguna manera más fácilmente a su forma de concebir el conocimiento. ¿Y tú cómo llegaste a descubrir tu talento de echar chistes? Un golpe, me caí de la cama, lo mío fue accidental. No, yo no sé, yo creo que fue... Yo desde muy joven siempre me gustó cantar, me gustó el arte, siempre tuve una guitarra, nunca aprendí bien, pero me creía pues el guitarrista. Y cuando estaba en la universidad haciendo mi carrera de docencia, encontré el grupo de teatro. Y en ese grupo de teatro empecé a hacer cosas de comedia y ahí encontré una facultad que no sabía que tenía hasta ese momento. Después fui al programa, concursé y me pagaron mucho más de lo que me pagaban en el colegio. Entonces vi una forma de ganarme la vida haciendo algo que me salía muy natural y hasta el día de hoy no he parado. Tengo la misma edad
en trabajo que la edad que tiene tu hermana. Hace 21 años estoy trabajando en comedia y gracias a Dios no he tenido que parar y busco y hago, no me las sé todas en humor, pero entrené y traté de ser quizás, si no el mejor, uno de los más reconocidos en el área y me funcionó porque me enfoqué. Pero fue hasta los 27 años que encontré esa vocación. ¿Y en el colegio en qué eras bueno? ¿Y en qué En eras malo? capar clase, en hacer fila y pedir. Materias. ¿En qué materias? Siempre me fue muy bien escribiendo. Mi mejor porcentaje lo tuve en el ICFES, en razonamiento abstracto y aptitud verbal. Siempre fui bueno redactando, por eso estudié, digamos, lenguas modernas, porque me iba bien en escritura, hacía ensayos, me las di de cuentero, pero escrito, o sea, escribí cuentos, arranqué como 3 veces un libro, nunca lo terminé porque me parece que es un proceso muy exigente de crear y de tener la forma correcta, pero desarrollé muchísimo la creatividad. Creo que la creatividad es mi principal herramienta y la enfoqué en el humor y sería un muy buen testimonio de decir que vine a encontrar mi vocación muchísimos años después de estar buscando y explorando a ver qué podía hacer. Y al venir de un contexto humilde como el de mi casa, pues no tenía tampoco muchas opciones. Entonces hice todos los trabajos que tú te puedas imaginar, legales, todos. Pero trabajé en construcción desde los 13 años, fui ayudante de bodega, fui mensajero, trabajé en metalurgia, pintando cosas así en pintura, soldadura. Me enfermé a los 17 años porque me dio osteomelitis, porque estuve expuesto a soldadura de argón. Entonces yo creo que eso también devino en los problemas de salud que llegué a tener hasta hace poco. Y cuando encontré el teatro y cuando encontré la comedia como herramienta social y laboral, me enfoqué y por ahí me fui. Por eso le digo que tiene que ser comediante, no mentiras, lo que usted quiera. Pero puede facturar bien. Sigamos con el siguiente tema. Cuando estábamos estructurando el tema con Mariana, hablábamos de esa exploración que tienen o que han tenido ustedes desde muy pequeñas de alguna manera con esas cosas que les gustan. En el caso de Mariana, que estudió cine, su experiencia desde pequeña siempre fue como con la cámara del computador. Ella fue, yo creo que la primera youtuber que yo vi y además la veía en vivo porque ella tiene horas y horas de grabación y de hacer el ridículo y hoy en día cuando miramos esos videos y nos reímos encontramos que es una gran cineasta y yo creo que ella encontró desde muy pequeña su vocación, pero en algún momento también dudó de eso. Quizás por mí o porque la presión en la casa era como que estudiara algo importante, que uno a veces siempre piensa que los más importantes pues en profesión son los médicos o los abogados y el país y el mundo necesita abogados, necesita panaderos, necesita vigilantes, necesita mensajeros, necesita artistas, músicos. Entonces lo que importa es que cada uno en su profesión sea muy bueno. ¿Cómo? Apasionándose. Y en tu caso, pues yo no sé todavía, yo estoy a la expectativa de qué te gusta, pero ¿cómo ha sido esa exploración para descubrir qué te gusta y qué no? A mí me gusta mucho crear. Me gusta crear las cosas que a mí me gustan y todo que sea como a mi entorno, lo mío. Entonces mis dibujos, mis cosas, coser cosas, muñequitos chiquitos. Obviamente siempre busco algo de inspiración, pero me gusta mucho que sea mi propio estilo. Y creo que eso ha sido algo que me ha ayudado como A a expresar. expresarme y experimentar cosas nuevas que me gustan. Tú transformaste tu casita de muñecas en un estudio artístico. ¿Por qué lo cambiaste? Porque primero ya no usaba los juguetes y siempre pues dañaba a las Barbies Mi bebé creció. y pues no jugaba, se acumulaba mucho polvo. Entonces lo que hicimos fue que los donamos Los donamos. y empecé ahí a empezar a pintar. Y cuando te encierras en ese espacio, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Qué sientes cuando te encierras allá a crear? Pues yo pongo mi música y a veces cuando tengo bloqueo artístico tengo un dibujo que solo es como un rayón y ese rayón hice un coso y no viene de mí sino que he tomado inspiración de también muchos artistas o cosas, aplicaciones de lo que sea. Entonces sí, eso creo que ha sido algo que me ha ayudado a expresarme. Y ahí me meto un poco yo en lo que es ser papás y es dejar ser. Quizás no todo el mundo tiene para tener una casita de muñecas ni un espacio adecuado, pero el cuarto o la misma casa o la habitación donde sea, la creatividad fluye.
¿Qué nos toca a nosotros? Dejarlo ser. Aquí quisiera preguntarle a Mariana sobre su proceso creativo y cómo encontró desde muy pequeña, aunque dudó también, y hoy en día creo que estudió algo que para mí va a ser lo que la defina como profesional. Mariana, cuéntanos cómo encontraste esta vocación con la que te defines hoy. Bueno, yo creo que nunca había caído en cuenta de que realmente me gustaba mucho lo audiovisual, sino hasta que ya estaba grande, cuando empezó la etapa de la presión de, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Pero esa presión tuya o por los papás? De todos, o sea, como por el colegio, por mis papás, conmigo misma, por la sociedad, porque es muy gracioso que en la sociedad cuando tienes 16 años, 17 años, no tienes la edad para tomar, no tienes la edad para conducir, no tienes la edad para rumbear hasta tarde, pero sí tienes la edad para definir tu futuro y de ahí tomar una decisión grande y saber qué hacer con tu vida. Y es muy ilógico, porque a los 16, 17 años estás en toda tu exploración de quién eres tú y qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Y justamente en esa edad me di cuenta de que como el tema creativo, siempre entendí que ese era mi lado, pero creo que caí en cuenta de que lo mío era lo audiovisual cuando noté que era lo que se me daba por naturaleza. O sea, que desde muy chiquita, con lo que tenía a la mano, así fuera una cámara de esas viejitas que no eran muy caras, grababa, tomaba fotos de los viajes, hacía mi propio show, digamos que de televisión, hacía los trailers de películas con mis primos, con Tuti, y se me dio siempre muy natural. Y cuando hice ese clic, creo que lo que más se me acercó a mi pasión fue hacer cine, contar historias, jugar con la imagen, con el sonido. Y pues claro, mezclaba todo lo creativo. El cine es algo muy mágico y es que mezcla el arte, la música, el sonido, la imagen, la composición, la escritura, y todo eso sí, siempre tuve muy claro que era lo mío. ¿Y te sientes feliz con tu decisión? ¿Te Sí. sientes realizada? Bueno, realizada aún no, porque quizás apenas estás explorando, pero ¿te sientes satisfecha Sí, con tu decisión? la verdad sí, porque sé que primero fue un paso muy grande para mí, porque pude entenderme y digamos que descubrir un poco mi estilo. Y sí, la verdad sí estoy satisfecha, sin embargo sí estoy como en un pequeño momento de crisis de identidad, porque todavía no tengo muy claro para dónde ir, pero supongo que es natural y normal a esta edad. Pero si yo tengo 48 y todavía tengo crisis, es normal, imagínense los jóvenes. Entonces yo creo que lo importante es que desde muy pequeños los niños empiecen a jugar sin proyectar en si van a ganar plata, en si van a ser profesionales, si van a ser famosos, porque creo que lo importante es descubrir de qué están hechos y qué se va a ir dando en ese proceso. Entonces, para mí y desde nuestra experiencia, creo que es muy importante hacer ese acompañamiento de lo que les gusta, para que cuando empiecen a explorar el mundo tengan herramientas sobre todo de autoconocimiento. Muéstranos tus obras de arte, porque es que tengo una historia muy cómica de un trabajo tuyo. Sí, pero espera. Entonces, aclaro que algunos dibujos que he hecho, les voy a mostrar mi libreta, mi sketchbook de dibujos y lo que hago. Aclaro que son dibujos, no son dibujos propios, sino son inspirados, algunos. Y que todo lo que yo dibujo es lo que me gusta y pues sí. Es que ella me dijo algo muy importante, y es que si alguien intentara descifrar sus códigos, dirían, esa muchacha está enferma. Yo lo que veo es una artista excepcional, única, con un concepto extraño y subjetivo que expresas con tus cosas en el... Son a veces sentimientos o simplemente los dibujo porque me gustan, porque me gusta lo que veo, entonces pues creo que es como bonito. Es un diario con muchas anotaciones. Por ejemplo, este es un tipo de dibujo que me inspiré en Tim Burton, porque me gusta mucho lo que hace, el stop motion y todo eso. Y también muy gótico, ¿no? y busqué ideas y hice una vida de una china que a ti te gustó, de hecho, Sí. la historia, que se llama Algunos recuerdos de la vida de Silviana, por Tuti Gómez. Silviana. 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 Entonces, bueno, es una china como un poco loca,
pero que tiene mucho, No es autobiografía. mucho estilo. Silviana era novia de Enrique en Simple, pero Enrique en Simple era feo, no era musculoso y era muy infiel. Y él se cuadró con ella, que se llama Marian la Simplona, que era mal vestida, no tenía estilo. Entonces Silviana se sintió muy triste porque pues fue traicionada por su novio y ella amaba mucho y ella daba su vida por él. Así Ajá. que se consiguió a Romino, que era guapo, sexy. Tiene abdominales marcados. Pero mi papá me hizo quedar en cuenta que pues Silviana no necesitaba un man para o sea, tomar venganza. Así que ella se miró al espejo y dijo que iba a confiar en ella. Entonces ella se alistó, se puso maquillaje divina y se convirtió en una cantante muy, muy famosa. Se produjo cuando aprendió a confiar en ella. Ella era muy feliz, o sea, pero quería explorar más ese talento, entonces empezó a sacar música. Wow. Y hasta ahí he dejado la historia. Y ahí va. Y ahí voy. Acá hay cosas como que hay en mi cabeza, mis películas favoritas y ya. Ok. Bueno, eso es todo un universo por explorar. Y si ese es el mundo de una niña de 14, imagínense el mundo de Mariana. Es todavía más loco. ¿Qué es eso? Es una Coraline sobre... Si se han visto la película Coraline, van a entender. Es como un peluche mío, pero, o sea... ¿Es tu película favorita? Sí, ¿Coraline? Coraline es mi película favorita. Y Coraline en la película tiene un peluche que se parece a ella, pero pues que es la espía, bueno, ajá. Pero tú lo hiciste. Y yo lo hice, pero como si fuera yo. Ah, ok, es tu muñeca. Es mi muñeca. Una muñeca de Tutti. Ok. Esas ideas las sacas de Entonces todo lo que todo es como alrededor de mi mundo. Entonces, pues, Tienes tu mundo aparte. Yo creo que sería maravilloso conocerla y descifrarla, pero la verdad no tengo como la capacidad. Lo único que me queda es que desde el amor que siento por ella, dejar que fluya, porque tengo una experiencia muy chistosa que me permites contar. Yo fui al colegio un día que tenían como entrega de boletines y entonces allá en el salón tenían la exposiciones de todos sus trabajos y las pinturas y lo que escriben y utilizaban mucho las manualidades y hacían cosas en arcilla. Entonces estaba en una mesa todos los trabajos de los niños en arcilla y yo empecé a mirar así, ¿cuál es el de Juan? Este es el de Juanita. Habían mariposas, los niños habían hecho florecitas y tigritos y cositas así como todas estéticas, todas tiernas, dignas de los 13 años. Y este fue el trabajo que presentó Juanita. Si ustedes lo ven así de primer plano, pues se van a asustar. Y yo... ¡ah! Entonces cualquier persona diría, la niña está muy traumada, la niña tiene problemas. Y yo mismo dije, Dios mío, Juanita, ¿y por qué esa cosa tan fea? Pero más que lo estético es lo que ella quería expresar. ¿Le pusieron una canción de ópera? sí. Voy a explicar. Yo estaba en clase de artes y nos pusieron a hacer cosas en arcilla. Y mi profe, Lorena, hola, nos puso una canción de ópera. Y una fue... muy larga y era un señor cantando así como así, pero era como muy, o sea, la música era muy triste, así como dramática y yo, bueno, pues ¿Te inspiraste en lo que estabas escuchando? vamos a hacer al señor cantando, llorando porque es muy conmovedor. Pues ahí yo lo hice y cuando yo terminé, pues mis compañeros como, ay, ¿por qué hiciste eso? Y yo sé que pues es el señor cantando. Cuando ellos sí, con mariposas, con un coro y yo no sé qué, así yo como, bueno. Sí ve que la comedia sí parte de una tragedia. Ella, aunque no quiera, está muy ligada al humor y tiene un humor excepcional. Y a mí me fascina. Obviamente esperaremos a que encuentre su vocación, pero esto quiere decir que los hijos son un mundo totalmente diferente y desconocido y que lo que tenemos que hacer es estar pendientes de sus expresiones, de cómo ellos perciben la realidad para poder entenderlos mejor. Te quería preguntar, ¿tú sientes la necesidad de agradarme? ¿Haces cosas para que yo me sienta orgulloso o para que tú digas, mi papá espera mucho de mí, voy a agradarlo con algún tipo de cosa? No, pero sí espero como tu aprobación como padre, que
que, no, sí, mi amor, está muy lindo y tal cosa. ¿Alguna vez te he dicho no me gusta lo que haces? Pero no de forma grosera, sino que me has dicho como, amor, pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho esto que yo hice porque, pues, fue un tipo de arte que lo hice en menos de una hora y me gustó mucho. Y cuando tú me preguntaste todo preocupa como, amor, ¿tú por qué hiciste eso? Te tuve que dar el contexto y aprobaste porque abriste tu mente y como, no, pues mi niña no está Traumada. loca, no está traumada. Pero eso también pues, parte del afán que tenemos los papás de entender a los adolescentes. Es que es muy complicado, es un mundo y si no expresan, imaginen cómo hace uno para entender y decodificar todo eso. Pero creo que eso es parte del proceso más importante, de que nosotros entendamos, porque yo también hubiera esperado la mariposa y la flor, pero nuestros hijos vienen con otra forma de pensamiento y si no nos salimos del molde, ahí es donde surgen los problemas. Por eso la idea de este podcast también es esa, que pongan allá en su mesa, en su sala, en su casa, la opción de escucharse, de hablar. Esa va a ser siempre nuestra bandera. Por eso esto se llama En la Casa Arreglamos, porque si no lo arreglamos hablando, no lo arreglamos de ninguna manera. ¿Y tú qué opinas de esos papás que desde muy pequeños obligan o encaminan a que los hijos sean superestrellas, ya sea en el deporte, en la música, en el ballet? Historias como Michael Jackson, como las hermanas Williams del tenis, que desde muy pequeñito... ¿Dime? Selena Quintanilla. Sí, desde muy pequeñito. Bueno, ¿qué opinas de esos papás que de alguna manera encaminan a sus hijos hacia el éxito? No lo veo mal porque pues quieren mostrar el talento de sus hijos, porque ven un talento. Entonces creo que es algo bueno mientras siempre como que respeten el límite de los niños y no sobrepasarlos a que no, día y noche tú tienes que practicar tal cosa y tal cosa y tal cosa. El respeto me parece una palabra fundamental en este proceso. Y entonces dime cuál es tu concepción o qué entiendes por ser una persona exitosa. Creo que hay como que la gente confunde el éxito con ser alguien conocido, ser alguien que salga en películas, un artista, y puede llegar a ser cuando esa persona que está siendo exitosa le guste hacer eso, porque es alguien que ama lo que hace y está triunfando con eso. Yo alguna vez escuché que una persona exitosa es aquel que logra cambiar su entorno y sentirse bien con lo que termina haciendo. Ya por ahí, que también está de la mano con la felicidad, porque hoy en día conferencistas e influencers que hablan de éxito, hay millones, pero va uno a mirar en el fondo y de pronto no, más que exitosos, son personas que pues han logrado reconocimiento, pero la tranquilidad no está en ellos. Yo le ponía a Mariana el ejemplo de Miley Cyrus, la protagonista de Hannah Montana, que desde muy pequeñita estuvo influenciada por el papá para ser famosa y pasó por unos procesos durísimos, se ha ido vuelto a encontrar, o sea, tiene unos procesos de sube y baja, pero más que exitosa, pudo llegar a ser como famosa, pero la fama tampoco es la felicidad completa. Y entonces, para no alargar más el tema, como siempre dejamos unas pequeñas recomendaciones que ustedes pues pueden poner ahí como tema de conversación o comentarlo. Sobre todo esto está enfocado a los papás, al proceso de crianza. ¿Cuáles son las claves para lograr ese desarrollo personal o esa búsqueda de los papás y de los hijos por la individualidad y, por qué no decirlo, por, digamos, su perfil profesional? Creo que una puede ser de parte de los papás es escuchar a su hijo. Sí, lograr que ellos puedan hacer lo que aman y puedan expresarse bien, mientras no es, como tú me has dicho, no cortar las alas de ellos. Okay. La libertad de dejar ser, escuchándolos. Si no se escuchan, si ustedes no escuchan a los hijos, es un complique. Pero los hijos también tienen que encontrar las formas de expresar, si no, es imposible, no hay una comunicación asertiva. Y yo diría que también es importante el acompañamiento en esa exploración. Nosotros los papás tenemos la guía y finalmente definimos el rumbo de los hijos. ¿Por qué? Porque qué tal tú ahorita quisieras, no sé, escoger una profesión que a mí que me cueste. Yo trataría de darte los pros y los contras de eso que tú vas a hacer, porque ese es nuestro trabajo. Si no, pues también entonces los hijos, pues mejor que crezcan en un hogar de paso o algo así. Los papás somos de alguna manera, no, los papás somos autoridad. Y el respeto parte también de ese reconocimiento de los hijos, de que los papás hemos vivido y nos hemos esforzado por darles a ustedes otro tipo de oportunidades.
Otra yo creería que es el autoconocimiento hacia los hijos. O sea, que los papás nos digan qué es el autoconocimiento para nosotros y nosotros realizarlo sobre nuestras actividades del día a día. Entonces, fomentar a que ustedes se conozcan a sí mismos y saber qué talentos tienen, qué les gusta, qué les apasiona. Eso es muy importante, fomentar el autoconocimiento. Sí. Yo voy a decir uno que me parece muy importante y es motivar sin presionar. Cuando yo ejerzo una presión exagerada sobre lo que quiero que ella sea, la desmotivo inmediatamente. Entonces creo que esa motivación tiene que ser amorosa, respetuosa, certera, pero de la manera más coherente y más, por decirlo así, cuidadosa. Porque es que yo no puedo obligarte, o sea, no me siento tranquilo si te obligo a hacer lo que yo quiero que tú seas, porque también Mariana lo decía en algún momento, los papás creemos que si nosotros no logramos algo, nuestros hijos lo tienen que lograr, y eso es ponerles de alguna manera responsabilidades que nosotros pues no logramos o que nos frustraron en nuestra juventud, y entonces vemos en ellos un reflejo de lo que queremos ser y muchas veces lo proyectamos. Y por último, es necesario que nuestros hijos tengan confianza en sí mismos, fomentar también esa autoconfianza. Alguna vez lo hablé, y es que muchas veces me preguntaban, oiga, ¿y si su hija viaja? ¿Y si su hija decide irse al exterior? ¿O si su hija se consigue un novio? ¿Qué hace? Entonces yo le decía, pues yo tengo que confiar en la mujer que estoy criando, en esas mujeres que les estoy dando todo mi amor y toda mi experiencia. Tengo que confiar, hay que generar eso y que tú confíes en tus capacidades. Bien. Y para finalizar, alguna vez subí un video. Lo que pasa es que cuando yo digo cosas en serio, la gente no me cree. Pero yo creo que mi papel como papá es quizás el más importante, en el cual me he tenido que concentrar para no repetir patrones, ni códigos, ni conductas que vi y que me marcaron muy fuerte, y es algo que le quiero dejar acá ya como conclusión a ustedes realmente. A los hijos hay que permitirles el fracaso, el derecho a fracasar. Hay que permitirles de vez en cuando que se frustren. Eso les da fuerza. Los fracasos forman, descubres tus debilidades y cambias de actitud y tomas decisiones y te vas fortaleciendo. Lo que no puedes negociar con tus hijos es permitirles que se rindan. Si tú logras que un hijo no se rinda a pesar de sus pequeños fracasos, lo vas a volver invencible. Y eso es lo que necesitamos. Porque cuando una persona crece confiada en sí misma, con derecho a veces fracasar, a perder, a sacarse una nota mala en el colegio, pero a superar sus propios problemas, ahí es donde estás logrando que esa persona sí sea alguien importante en su propia vida. Ahí sí logramos y podemos hablar de que sea alguien en la vida, pero no alguien con título, ni alguien con casa inmensa, ni con plata, ni qué sé yo, famoso, o con likes, o con muchos seguidores, sino alguien que sea coherente y que se ame y que respete lo que es y a su propia familia. Entonces, ustedes por favor compartan, esto está en YouTube, en Spotify. Nosotros pues queremos que esto llegue a muchas personas, a muchas familias que necesitan hablar, así que nos vemos en un próximo capítulo de En la casa arreglamos. Chao.